Saludos, hermanos y hermanas de la página de la Semana Santa Taras. Continuamos en esta sección al estar a sus pies, donde conocemos grandes historias de todas las personas que han hecho los papeles bíblicos durante la Semana Santa acá en San Nicolás. El día de hoy tenemos la grata compañía de Francini Rivera. Francini, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Que dicha igualmente. Francini, bueno, vos estás de la parte de las bíblicas, ¿verdad? Vos tuviste la oportunidad de hacer los 3 papeles, ¿correcto? Correcto, los 3. ¿Con cuál empezaste? Empecé con Samaritana. Samaritana. Y contame, el camino para llegar a Samaritana empezó por el hecho de pensar, voy a hacer un papel, quiero hacer un papel. ¿Cómo empezó a pensar eso en tu corazón? Bueno, yo creo que desde que estaba muy pequeña, realmente fue un sueño que desde muy pequeñita tuve, no recuerdo exactamente la edad, pero toda mi vida ha sido aquí de Taras, y yo cuando escuchaba la hermandad ensayar, hablaba con una prima mía que es como mi hermana, ¿verdad? Y jugando nos vestíamos, que éramos nosotras las que íbamos a hacer los papeles bíblicos, y desde pequeña siempre fue mi mayor ilusión. Yo amaba ir a las procesiones, principalmente a eso, Viernes Santo, a ver los papeles bíblicos, y yo soñaba de verme ahí, ¿verdad? En algún momento llegó un tiempo donde ya yo perdí como, ¿verdad?, la esperanza, porque mi historia no es como la de otras chicas que tal vez desde muy pequeñas estuvieron en el grupo. Yo entré a mis 16 años, yo entré grande, no entré desde muy pequeña. Entonces yo dije, no, tal vez no, ¿verdad? No era para mí, pero cuando entré, pues ya ahí volvió, ¿verdad? Yo dije, bueno, no estaba pegado del cielo. Sin embargo, pues ya habían chicas, ¿verdad?, que estaban en eso, pero todo eso a su tiempo. Realmente yo creo que pues fue así. Yo empecé a competir por Magdalena. En realidad fue mi primer papel el que yo empecé a prepararme. Pues la preparación no es fácil, lo que más cuesta es empezar. Sí. Lo que más cuesta es empezar, y yo creo que todas coincidimos en eso. Dan muchos nervios, uno no sabe ni cómo empezar, porque es la verdad, porque es algo que nunca has hecho, ¿verdad? Pero que todos, yo siento que todos los que lo hacemos simplemente es por amor al Nazareno y por favores recibidos, por promesas y demás. Pero yo creo que lo principal que siempre se debe tener es el amor, ¿verdad? El amor hacia Él. Entonces yo decía, ay, no sabía ni cómo empezar. Pues Lucy, mi gran maestra, que siempre estuvo ahí, con ella fue la que empecé a ensayar, con otras compañeras que me ayudaban, pero empecé con Magdalena. Sin embargo, cuando competí por ese papel, no lo gané, no lo obtuve. Entonces, sin embargo, yo dije, o sea, cuando a mí no se me dio la oportunidad la primera vez, no fue como yo dije, ay, no, hasta aquí, no. Yo dije, no, mira mi momento, lo tomé en realidad muy tranquila. Obviamente el día de la procesión de ese Viernes Santo, que obviamente tal vez yo hubiera tenido la oportunidad de estar ahí, pues me sentí así como, ay, ahí estuviera yo, ¿verdad? Pero simplemente entendí que no era mi momento. Y aparte que ese día yo llevé el resplandor, entonces era algo que también soñaba. Entonces no fue como que yo dijera, no, ya no lo voy a intentar más. Simplemente entendí que no era el momento y el propósito de Dios para mí era otro. Sí, eso es lo importante, saber el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque vos perfectamente, cuando perdiste Magdalena, pudiste haber dicho, no, exactamente. Más, pero es entender el propósito. Exacto, sí, realmente. Y él te tenía preparado, no Magdalena, sino Samaritana para el siguiente año. Fue el siguiente, sí, porque ese año no gané, fue en el 2018, no gané Magdalena. El siguiente año pasó algo muy curioso, que yo digo, de verdad que cuando Dios lo tiene para uno, lo tiene. Y Lucy, que yo siempre la recuerdo, ella siempre me lo decía, es que cuando es para uno, es para uno. Cuando llegó el 2019, pues fuimos al escrutinio. Yo iba, ese año hicieron un escrutinio de competir por el papel, por los 3 papeles y uno quería. Entonces yo iba por Magdalena, era mi pensamiento, porque yo dije, para empezar, que todas pensamos que es como el más livianito, ¿verdad? Que no tiene tanto que expresar tantas cosas en un solo papel, como en Samaritana y en Verónica, ¿verdad? Que hay partes más altas que otras y demás. Yo iba por Magdalena. Sin embargo, Lucy me decía, apréndase 2 más mínimo por aquello. Y le hice caso, me aprendí Samaritana y Magdalena. Cuando llegamos a competir, resulta que la única persona que iba por Samaritana era yo. Las 2. El resto iban por Magdalena y por Verónica. Entonces, pues era yo la única. Pues ahí estuve ensayando y al final fue el papel que hice, ¿verdad? Sí, que al final sí me... Y contame, digamos, ya me dijiste que ya, digamos, eso va dando una luz, digamos, de que ya ibas a ser la Samaritana. Pero me pueden ver, digamos, cuando ya te dijeron, sí, Francini, sos la Samaritana, ¿cómo se sintió eso? O sea, para mí fue lo mejor. De verdad que yo siempre se lo digo, a Graving, que es mi esposo, a Cata, a mi familia. Para mí es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor que he tenido la oportunidad de hacerlo, más que yo desde muy pequeña lo soñaba. O sea, en mi casa, mi familia fue una locura, porque era la primera de toda mi familia que iba a hacer un papel bíblico. Nunca nadie lo había hecho. Yo soy, de mi casa solo somos 3 mujeres, digámoslo así. Mi prima, la mayor, ella nunca estuvo en el grupo, y luego seguía yo y mi hermana, que ya estaba, pero es menor que yo, ¿verdad? Entonces todavía no había empezado como con la espinita del papel. Sin embargo, sí fue demasiado lindo. O sea, la ilusión,
los nervios, porque el primer papel es el primer papel, sí, ¿verdad? Claro. Yo siento que es la primera impresión que vas a tener de tener a Nazareno al frente, es muchos sentimientos, bueno, yo es que trato de controlar mucho mis nervios, ¿verdad? Sin embargo, siempre los hay. O sea, el que diga que no sintió nervios es mentira, ¿verdad? Y aparte, que yo siento que si no se sienten nervios es porque lo estás haciendo por hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que eso siempre tiene que estar. Y no, empecé a prepararme con todo el amor, la humildad del mundo, ¿verdad? Ya con las carreras del ANDA, porque a la samaritana le toca preparar su ANDA, ¿verdad? Entonces fue el primer papel y la primera carrera, ¿verdad? De que nos tocó. Pero gracias a Dios, pues el apoyo de la familia, que es lo primordial, ¿verdad? Que gracias a Dios estuvieron ahí para ayudarme. Sí, que yo siento que es lo más importante, ¿verdad? Porque como decías, ya hemos entrevistado varios nos dicen que el calvario de Samaritana es el pozo. Sí. El pozo de Holanda, ¿verdad? Sí. Y más que vos estás empezando precisamente con ese, ¿verdad? ¿Cómo fue el construir en sí toda la idea del ANDA? Y también cómo fue construir la idea de, pues, si me equivoco, fue azul, ¿verdad? Azul, correcto. Sí, cómo fue la idea de construir toda la parte estética de los americanos. Ok, bueno, ahí como siempre, mi bastón, que es mi esposo, bueno, en ese tiempo era mi novio, Gravy, él fue el que me ayudó en todo, él fue el que me diseñó los vestidos, ¿verdad? Los colores ya entre los dos los elegimos, yo quería azul por el agua principalmente, para que fuera como relacionado con el papel que iba a hacer, ¿verdad? Y pues lo que fue el pozo igual, él me dijo, yo me encargo, ¿verdad? Déjemelo a mí. Él me hizo un diseño, me lo dibujó y me lo enseñó que si me parecía, y realmente sí, pues me gustó, fue un anda diferente, creo yo, porque la mía no fue toda con papel, sino él le hizo la piedra pintada y todo, fue diferente. Y de hecho me acuerdo que era muy natural, o sea, tenía mucha palmera, sería muy de la samaritana. Ajá, exactamente, eso sí, bueno, mi tío que también para él fue una locura, porque mi tío igual es así como nosotros para lo que es la Semana Santa, y él soñaba también con ver a alguna de nosotras ahí. Entonces él me dijo, no, yo le ayudo, bueno, con las flores, mis papás también me ayudaron, ¿verdad? Mi tío fue a conseguirlas y todo, y sí, yo quería que fuera mucha flor natural, ¿verdad? Sí. Que era lo que yo quería, mucho color y todo, y bueno, gracias a Dios así fue y todo salió bien. Mucha carrera, gracias a Dios, pues Gravy, mi papá, un tío mío también, mi padrino, me ayudó también para subir el ANDA, porque el ANDA, bueno, la teníamos donde mis abuelitos, que tienen cochera. Entonces ahí por lo menos teníamos el espacio, ¿verdad? Que tal vez hay otras chicas que no tienen dónde, que tal vez en la casa no se presta para, pero gracias a Dios yo sí, en la cochera donde mis abuelitos había espacio, entonces ahí fue donde se llevó, ahí fue donde se armó, ¿verdad? Y todo, se preparó todo ahí. Así es, tuviste mucho apoyo, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, diría yo. Sí. Y ya, digamos, diciendo toda la preparación, digamos, del ANDA y todo, llegaba el día, llegó el Viernes Santo, ¿verdad? Ya vos ahí en el ANDA, viendo ya la hermandad pasar, ya venía el Nazareno. ¿Qué sentías en ese momento cuando ya estabas a punto de hablarle por primera vez? Ok, bueno, yo le pedí a mi familia que la silla donde estuviera yo sentada me la pusiera de espaldas. Ajá. Para yo no estar viendo cuando ya venía y verdad, estar viendo y que ya viene más cerca. Yo lo pedí de espaldas, entonces yo lo que veía eran los que iban pasando a la par mía. Ya cuando yo vi que empezó a pasar los de la hermandad, yo lo único que cuando estaba ahí, yo le decía, Dios mío, ayúdeme a que no se me olvide el papel, que era lo que a mí me daba miedo. Por más de tanto ensayo, porque ese año yo recuerdo, nosotros empezamos desde enero, empezamos desde enero, y desde enero y había sido como en abril, la Semana Santa, fueron 4 meses de estar ensayando, o sea, fue mucho tiempo que tuvimos para mejorar y pues hacerlo todo lo mejor posible, ¿verdad? Pero igual los nervios estaban, y a mí lo que me daba temor era que se me olvidara el papel, eso era lo que me daba miedo, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que le decía a Dios era que me ayudara, que no se me olvidara. Recuerdo en el momento cuando yo hablé, todavía se hablaba en el gaucho, ¿verdad? Entonces veía que los carros pasaban y yo trataba de no estar pensando en que me iba a equivocar ni nada, porque si no después me jugaban los nervios una mala pasada. Sin embargo, yo trato mucho de controlar mis nervios, pero igual uno no sabe, ¿verdad? Más que era mi primera experiencia y uno no sabe, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios a ninguna nos ha pasado de que llegamos y se nos vaya a olvidar, pero de ahí uno no sabe, ¿verdad? En ese momento yo pensaba, Dios mío, pero yo le decía a Dios eso, que no se me olvidara el papel. Ya cuando pasó el ángel, ya yo sabía que él venía, ¿verdad? Entonces, yo no, hasta que siento en este momento lo que sentía ese día ahí, porque realmente yo creo que es algo demasiado lindo, que solo las que estuvimos ahí lo podemos explicar lo que se siente, ¿verdad? Es un choque de sentimientos, ¿verdad? Y ya cuando escucho que ya lo detienen y ya yo iba a empezar, cuando ya me puse de pie, me di un respiro para iniciar, que de hecho una prima mía me dice, ay, yo juré que se te había olvidado el papel, me dice, porque no empezaba, pero yo no empecé de un solo, sino me di mi momento para verlo y ya para poder empezar, ya de ahí, cuando ya uno empieza, ya fluye.
Ok, ya pasaba, digamos, su momento de samaritana, ya es tu primera experiencia con el Nazareno, digamos, y después vino Verónica, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue ese camino de Verónica? Que sabemos que fue muy diferente al resto porque fue el año de la pandemia. Correcto. ¿Cómo fue ese camino a ser Verónica? Bueno, primero que nos quedó en medio el 2020, ¿verdad? Que fue el año donde no se pudo hacer nada. De hecho, recuerdo que yo fui a la academia a ensayar como lo hace la Verónica siempre, con el soldado, y el día siguiente fue cuando se cerró todo. Entonces me dio tiempo apenas de ir a la academia a ensayar con la hermandad y listo. Y ya de ahí fue, bueno, cuando no hubo nada. Fue un año terrible, yo creo que para todos, ¿verdad? Porque todos soñábamos con pues las procesiones para los que nos gusta, ¿verdad? Este tipo de cosas. Todos queríamos, pero lamentablemente no se dio. Al año siguiente, Luz y Carmen nos llamaron a Cata y a mí, como ya estábamos juntas, ¿verdad? Como ya Cata igual ese año había ganado Magdalena y no tuvo el chance de hacerlo, entonces quedó igual para el siguiente año. Nos llamaron y nos dijeron que íbamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero en la iglesia, ¿verdad? Entonces, igual, yo creo, no recuerdo si nos habíamos preparado juntas, yo creo que no, porque estábamos con lo de la pandemia, ¿verdad? Y era todo mascarilla y todo, entonces no se pudo, pero sí fue un año totalmente diferente, en la iglesia otro ambiente totalmente diferente a estar obviamente afuera, ¿verdad? Pero siempre con el mismo amor hacia él, ¿verdad? Porque pues es un papel muy bonito, con muchos sentimientos, que primero enojada, que ya después con él, ¿verdad? Y lo que en realidad el papel dice es demasiado hermoso, ¿verdad? Cada palabra que uno va diciendo, bueno, por lo menos en lo personal yo la voy sintiendo y yo digo de verdad que si uno lo siente en serio es demasiado, demasiado lindo, pues irle diciendo a él todo eso que en ese papel se refleja. Aunque no haya sido en la calle, pues como siempre con todo el mismo amor lo hice en la iglesia, como te digo, fue un poquito diferente porque el sonido y todo no era lo mismo, pero igual lo viví de la misma forma Y sí, mencionabas esa parte porque siendo en la iglesia es muy diferente, ¿verdad? Verónica es un papel muy buscado en el sentido de que ya está más cerca de que tenía la procesión, en el puro centro de Taras, hay más gente y demás. ¿No te hizo como falta esa sensación de adrenalina, entre comillas, digámoslo así, que se siente normalmente en la calle? Sí, realmente sí, pero Dios siempre siendo tan bueno conmigo que al final tuve la oportunidad de hacerlo en la calle. El año pasado en Loyola, en Quilcón, ¿verdad? Que al final cabo hice el papel que me faltaba, que hice en la iglesia y lo terminé haciendo en la calle. Entonces, aunque no fue en el mismo lugar, siempre siendo para el mismo nazareno, pues en todo yo siento que todos servimos al mismo, y no importa la hermandad, en el lugar donde usted esté, pero usted le va a servir a él. Entonces, pues ahí la sentí, la verdad que es una sensación diferente, ¿verdad? Porque igual, mucho enojo, yo siempre traté de enojarme lo más que podía, igual cuando lo hice acá en la iglesia, igual aunque fuera en la iglesia, lo que pasaba era que no podía ser tan gritado, porque andaba con mascarilla y estábamos dentro de la iglesia y por el eco, porque no había mucha gente por la pandemia, pero sin embargo, pues gracias a Dios que de verdad que yo siento que a veces uno no merece nada para todo lo que Dios nos da, de verdad que, y fue un llamado nada más, y no fue ni tan siquiera vaya y compita, ni elija cual quiere, a usted le toca a Verónica, le toca. O sea, Dios me lo dio para poder hacerlo, y acá está igual, a mi hermana, a ella el que hizo en la iglesia, le tocó hacerlo en la calle, ¿verdad? Y fue algo como te digo, que ni tan siquiera ninguna de las dos lo elegimos, y justamente esos dos eran los que nos dieron, y fue así como usted hace Verónica y usted hace Magdalena. No cualquiera, no. Y definitivamente yo digo que Dios tiene, los planes de Dios son perfectos, y Él siempre me dio la oportunidad de hacerlo, pues en la calle. Como te digo, no es el mismo lugar, pero es al mismo Dios, entonces eso es lo que cuenta. Sí, entonces, y mucha diosidencia, diría yo, como dice popularmente, que precisamente el papel que no hiciste en la calle, pues te consiguió volver exactamente, a hacer, y justo así, que como te digo, la persona que nos buscó, ella me dijo, usted hace Verónica y su hermana Magdalena. No fue ni que yo le dije, mira, yo no he hecho Verónica en la calle para que me lo des a mí, ¿verdad? Ella ni tan siquiera tenía la menor idea. Ella nos conocía, pero ni tan siquiera sabía, o sea, nada, ¿verdad? Fue simplemente Dios que nos dijo, tomen y tome usted, y ahí está, ¿verdad? Y hágalo, y lo hice con exactamente el mismo amor, el mismo sentimiento, que igual yo jamás me imaginé que iba a volver a tener la oportunidad, ya yo casada, ¿verdad? Que nunca me imaginé, pero sin embargo, pues Dios me volvió a dar ese regalo. Así es, como decís vos, es un regalo. Es un regalo, y somos muchas las que vamos, pero muy pocas las escogidas, y eso siempre, yo se lo digo a mi familia, ¿verdad? Y eso me dice mi papá siempre me lo dice. Es un honor para ellos, me imagino como papás, que siempre dice que las dos tuvimos la oportunidad de hacerlo y juntas, ¿verdad? Ya solo que yo hice un papel sola y ella también, y justamente el mismo. Yo hice sola samaritana y ella sola también samaritana.
Sí. pero fue muy bonito poder compartir con mi hermana, o sea, salir las dos juntas, que somos pocas las que hemos tenido la oportunidad. Así es, tener esa oportunidad. Ajá, exactamente. Y bueno, algo que me da curioso ahorita que ya vamos para el último papel, digamos que fue el primero que buscaste, Y fue pero el Señor último. dijo, No, es con el que me vas a cerrar, como fue Magdalena. exactamente. Digamos, ya era el último, ya era como tu última vez frente a él. Me imagino que mucha, hasta cierto punto, melancolía, mucha nostalgia, sí, ya la última vez, ¿verdad? ¿Cómo sí. fue el prepararse para ese último papel? Bueno, realmente eso es lo principal que pensé. Yo decía, ay, no puede ser que ya sea el último, ¿verdad? Porque yo, o sea, es algo que yo creo que mucho esperé y se me fue muy rápido, o sea, los años. Y justo cuando también uno hace el papel, yo siento, cuando uno se baja, yo creo que a muchos nos pasó que tal vez uno dice, uy, lo hice muy rápido, cuando tal vez no, ¿verdad? Lo hicimos en el tiempo que era, pero uno está tan, ¿verdad? En el momento que no quiere ni que se termine, que se va tan rápido, ¿verdad? Pero sí, fue mucho sentimiento, mucha nostalgia, más saber que ya, bueno, era el último año y que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de volver a la calle, ¿verdad? Que al año anterior no se había podido, pero gracias a Dios, pues ese último sí lo pude hacer en la calle, y fue mucho sentimiento, sí, realmente, cuando ya yo empecé, yo decía, ay, no puede ser que ya vaya a terminar con que me faltaba, que como vos decís, fue el primero que empecé, con el último. El que terminé, ¿verdad? Fue que él dijo, no, usted no termina. Exactamente, exacto, sí. ¿Y cómo fue? Porque ahora estábamos hablando del vestido precioso, o sea, ese vestido es precioso, ¿verdad? ¿Cómo fue el buscar? Porque pues, imagino que siendo el último quería cerrar con broche de oro, como dicen. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue el buscar la idea de sí, el vestuario que ibas a usar? En realidad, bueno, más que todo lo que tenía la idea era el color. Ya después fue cuando me puse a buscar como ideas de cómo podía ser. Quería que fuera algo diferente obviamente a lo anterior, porque como vos decís, era el último año y quería cerrar pues con algo diferente, algo pues bonito. Realmente yo siento que yo en el vestuario, vieras que no me enfoqué así como demasiado. O sea, como decir que para mí no era lo más importante, ¿verdad? Yo prefería ir a lo que yo iba, que ir extravagante y tal vez no hacerlo de la mejor manera y saber que tal vez llevo un bonito vestido, pero no di lo mejor de mí. Entonces siempre, claro, me esmeré por el vestuario porque obviamente es algo fundamental, pero no es lo primordial, ¿verdad? No es lo esencial. Entonces sí, traté siempre de pues dar lo mejor, pero de ir pues obviamente como yo quería, pero tampoco así como extravagante, ¿verdad? Porque además siempre lo mencionamos los compañeros, no es un desfile de bodas, ¿verdad? Como uno dice, si quiere modelar vaya a otro lado, ¿verdad? Como decimos nosotras y muchas veces lo conversábamos entre nosotras mismas, porque eso no es para lucirse uno, sino es para él Nazareno, ¿verdad? Para hacer lo mejor para él. Correcto. Entonces, sí, claro que sí, igual como siempre Gravy me ayudó, para lo que llevaba aquí arribita, busqué unas aplicaciones para ponerle en el tirante, para que se viera combinado con el manto dorado que llevaba, y para el fajón igual, que eso fue, y el peinado que sí quería algo de lado, porque como es Magdalena tenía que llevar el pelo suelto, ¿verdad? Y tampoco quería llevar el pelo en la cara porque nunca me gustó, ¿verdad? Si yo hubiera tenido la oportunidad de llevar el pelo amarrado para Magdalena lo hubiera hecho, porque no me gustaba andar, ¿verdad? El viento y todo, son días ventosos para que me incomodara. Pero tenía que llevarlo suelto, sin embargo lo llevé de lado, para no que me estorbara todo. Y también, además de ser el último papel, ¿verdad? Es el personaje de Magdalena, ¿verdad? Que sabemos que es un personaje muy roto, digamos así, en el sentado, digamos, de que ella busca el perdón. ¿Cómo fue en sí la preparación espiritual tuya de que además de que era el último papel, el papel? El papel, sí. Bueno, realmente yo siempre le decía, bueno, siempre yo hablaba con Diosito y le decía que me ayudara, ¿verdad? Para hacerlo pues de la mejor manera. Fue mucho sentimiento realmente. Porque yo creo que todos somos pecadores, todos tenemos pecados, y al estar ahí en ese momento pidiéndole perdón, porque yo creo que eso es algo muy importante que no he mencionado, que mucha gente dice, ay, pero es que es una imagen, pero no, o sea, si uno lo ve de la fe católica, ¿verdad? Para mí es Jesús el que está ahí en ese momento, y yo le estoy hablando a Jesús, ¿verdad? Jesús, el que hace más de 2000 años murió por mí, en ese momento ese es ese Jesús que yo le estoy hablando. No es simplemente una imagen, para mí Él es Jesús, ¿verdad? Porque uno como católico esa es la representación que debe de ver, ¿verdad? Que en ese momento es Él. Entonces pues primero en ese momento muchos sentimientos encontrados de que ya era mi último papel, y aparte de que le estamos pidiendo pues perdón, ¿verdad? A Jesús, que muchas veces le hemos fallado en tantas cosas y tantas oportunidades que Él nos da de nuevo, ¿verdad? Su misericordia infinita que nos perdona para poder seguir.
Entonces yo creo que es un papel muy importante y a veces no se le da el valor que es, ¿verdad? Correcto. Porque muchas veces ha pasado que muchos se enfocan en otros papeles y ese no lo ven, no se menosprecia, ¿verdad? Muchas veces se menosprecia porque tal vez es el primero, porque es solamente eso con él. Y si usted se pone a ver, pues ese es el mejor momento, que estás íntimamente con él. Y eso nos decía Luz, estás en una conversación íntima con Jesús. ¿Cuántas personas quieren tener esa oportunidad y no la pueden tener? Y ya no la van a poder tener, porque tal vez muchos lo quieren y no lo pueden hacer. Y ustedes, que son favorecidas, lo pueden hacer. Entonces, es darle el valor también al papel, ¿verdad? Que también es, en ese momento no soy yo, sino también meterme en el papel de la Magdalena, ¿verdad? Todo ese camino que ha pasado. En el momento de la Samaritana, pues también saber que él no le importó que yo fuera diferente y así me recibió, y muchas veces es así. Y en la Verónica, pues es una mujer valiente, ¿verdad? Que a pesar de todo siguió todo el camino con él, sin importar que la rechazaran, que la maltrataran, ¿verdad? Entonces es un poco también entender qué estás haciendo, no solo hacerlo por hacerlo, ¿verdad? No es solo ir así, voy a hacer papel bíblico, ya no, sino entender también qué estás diciendo, vivir cada palabra, que para mí es lo más importante. Así es, qué bonito eso de vivir cada palabra, porque es que los diálogos están tan bien hechos, son tan lindos. Totalmente. Que llenan mucho. Demasiado. Y si las llenan ustedes, que no están de papel, los de afuera, te lo digo yo por experiencia, o sea, donde escuchamos cada palabra, cada cosa, o sea, de verdad uno le llenan mucho. Totalmente. Y uno le da como el sentimiento. Exacto, digamos, y yo creo que esa es la idea, y yo creo que ese es el propósito de cada una de nosotras, transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Transmitir lo que cada una de nosotras siente en el momento que está con él, porque como yo desde el principio lo dije, que para mí lo más importante es eso, hacerlo con amor. Correcto. Que usted lo sienta, porque es que no es cualquier cosa, es que eso es lo que vamos, no es un papel que usted va y dice, ay no, voy a ir a hacerlo como una obra de teatro, ¿verdad? No fuera de la iglesia, hablando aparte de una novela, un ejemplo, ¿verdad? O sea, usted va a hacer un papel y listo, pero es que estás hablando de Dios, estás con él, ¿verdad? Entonces es algo que tenés que sentir, y yo creo que en todo lo que estamos, en la iglesia, tanto teatro como bíblicas, pues todos, yo creo que esa es la clave, meterse en el papel y sentir cada una de las cosas que vos decís, para así que la gente lo crea, porque si no lo crees vos, si no lo sentís vos, menos la gente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Así es. Y Fran, contame, ya cuando llegaste por última vez, subiste a esa anda por última vez, sí sé que muchas bíblicas tienen como, digámoslo así, entre comillas, la costumbre, ¿verdad? Que cuando ya terminan le hacen una despedida. Ahí le dicen como la última despedida ya antes de bajarse el Andy y la última vez de que lo tuvieron frente a frente. En tu caso, ¿cuál fue tu despedida? Gracias. Agradecimiento pleno y completo porque me cumplió un sueño que desde chiquita tenía, ¿verdad? Y que ya tal vez en algún momento pensé que ya no iba a tener. Y él me lo dio. Como yo siempre he dicho en muchas ocasiones, siempre chineándome tanto, porque yo me he sentido así, que él me ha chineado, me ha consentido y me ha dado mis mayores sueños. Y es cuando yo terminé, o sea, yo me quedé un momento igual con él, sin decirle nada, pero en mi mente, en mi corazón, sabía que lo que había era agradecimiento, amor, agradecimiento y gratitud, es lo más que tenían en mí, y todavía, ¿verdad? Que yo todavía lo veo, y cualquier imagen de Nazareno, agradecimiento es lo que siempre tengo para ellos, por tanto que nos han dado en todos estos años, toda la vida, pero más en estos años desde que empecé a ser parte de. El agradecimiento también, como dices vos, era lo más importante. Sí. Ya una vez concluiste los 3 papeles, todo, digamos, para vos personalmente, digamos, a vos como tal, de los 3, ¿cuál fue el que más te marcó? Ay, bueno, los 3, todos tienen sus cosas, pero yo creo que el primero por ser el primero, aparte de que en mi hogar, en mi familia, llegó a ser una parte de unión familiar, unió mucho a la familia en ciertas situaciones que habían, y por toda la ilusión, de ser la primera vez que lo iba a realizar, de un sueño cumplido, que a pesar de que yo no sabía qué iba a pasar después, porque yo sabía que tenía el primero, pero no sabía los otros 2, ¿verdad? Entonces, sí. A pesar de que no sabía si iba a lograr terminar los 3, que era lo que quería, ¿verdad? Pues estaba feliz y agradecida de que por lo menos ya tenía ese, que ya lo que viniera iba a ser por añadidura de Dios, y si Él quería que yo lo hiciera, pues que también lo iba a hacer, ¿verdad? Pero yo creo que fue el que más me marcó, y luego el último, ¿verdad? Por ser un cierre de un ciclo, que esperé mucho tiempo, y que en algún momento pensé que ya no iba a lograr, pero sin embargo Dios me lo dio. Y contame, Fran, ya a nivel tuyo personal, digamos, de los 3 papeles, ¿cuál fue el que más te gustó hacer? Bueno, igual, otra pregunta difícil para mí, bueno, yo creo que para todas, porque los 3 fueron muy, muy bonitos, pero igual, yo creo que Samaritana fue el que más
Me gustó, aparte de ser el primero, dice cosas muy bonitas, a la hora de expresarse, igual lo que habla acerca de él, ¿verdad? Lo que vas diciendo es muy, muy bonito. Y luego Verónica, que dice cosas también, porque se refieren a él, ¿verdad? Por eso me voy en el inclino de que me gusta. Si hablamos de Magdalena, pues también me gustó mucho, pero ya habla más de mí, habla más de ella. Más de no, exacto, en cambio en los papeles de Samaritana y de Verónica se relaciona mucho con él, de lo que él viene pasando, de lo que ha hecho por nosotros, de cómo se ve. Entonces es algo que a mí me cala mucho en el interior, ¿verdad? En el sentimiento de decir, ¿verdad? Cómo viene y lo que está haciendo por mí, ¿verdad? Entonces por eso es, pero en realidad los tres dicen cosas muy bonitas, pero como te digo, me inclino más por esos dos, por lo que dice de él, ¿verdad? Que se refieren más a él. Más a él que ya propiamente a uno mismo. Ok. Y bueno, Fran, ya como para ir cerrando, hay muchas chicas, muchas mujeres, tal vez allá afuera, que tienen tal vez ese mismo sueño que tenías vos, en un momento era de hacer los papeles, pero tal vez les da miedo, les da vergüenza, algo no les mueve a hacerlos, digamos. Vos que ya pasaste por ahí, que ya tuviste la oportunidad de hacer los 3 papeles, inclusive repetir Verónica, ¿verdad? ¿Qué consejo les das? Bueno, yo creo que lo primordial es, si usted quiere y lo quiere hacer por amor, por servirle a él, que no hay nada imposible, ¿verdad? Si usted tiene las posibilidades de hacerlo y en algún momento pues desea hacerlo, pues que se lance, ¿verdad? Que yo sé que hay nervios y tal vez no todas somos para expresarnos igual, porque yo he escuchado muchas experiencias de compañeras que tal vez van a empezar a hacerlo y no lo logran, o sea, no logran ni tan siquiera empezar, ¿verdad? Entonces, es cuestión de animarse y de intentarlo. Si uno no lo intenta, se quedó siempre con la gana de hacerlo y tal vez lo pudo hacer y por el miedo de intentarlo, o tal vez, no, es que tal vez no lo sé hacer, ninguna nació aprendida. Todas tuvimos que aprender y tuvimos que dejarnos corregir, que eso es algo muy importante. Yes. Que si uno va a estar en un lugar donde vas a servir a Dios, tenés que aceptar las críticas constructivas que te van a decir y aceptar con humildad las correcciones que te van a hacer las personas que te van a ayudar a ensayar, ¿verdad? Que en este caso son las coordinadoras del grupo, ¿verdad? Entonces, aceptar, si te dicen que estás haciéndolo tal vez de una forma que no es correcta, hacerlo pues como sea mejor. ¿Por qué? Porque todo es para hacerlo de la mejor forma y no nacimos aprendidas, como te digo, a todas las que pasamos por acá nos han tenido que corregir algo y eso sí, hay que saberlo aceptar, porque si uno no acepta el error y si uno se enoja, pues nada hace, ¿verdad? Entonces, ser humilde, perseverante, que también otra cosa, que tal vez lo intenten y tal vez se van porque no lo lograron, entonces ¿verdad? No va a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, ser perseverante de que si no lo logró una vez, seguirlo intentando. Llegará el momento, si Dios lo quiere así, que Dios me lo va a dar, ¿verdad? Hemos conocido muchas compañeras igual, que tal vez una que compitió conmigo igual, no lo hizo en el momento que queríamos, pero después tuvo la oportunidad y eso es algo que a mí me alegra mucho, ¿verdad? De ver que muchas han hecho lo mismo, no se rindieron al principio y siguieron, porque tal vez es eso también. Y bueno, servir, siempre llevar el pensamiento de que voy a ir a servir, ¿verdad? A servir con amor. No voy a ir a lucirme, no voy a ir a competir, porque tal vez a veces queda el mal concepto de una competencia. Si no es eso, o sea, es un escrutinio donde vas a ir y pues el que va a terminar eligiendo es Dios. Al fin y al cabo es él el que uno siempre le pide que elija a la persona correcta, que lo vaya a hacer de la mejor manera, que vaya a dar un buen testimonio también a las personas que van a estar ahí escuchándola y un testimonio con la vida de uno, ¿verdad? También eso es muy importante. Pero que se animen, que acepten el llamado que Jesús les está haciendo, porque recuerden que, como siempre lo decimos, son muchas las llamadas, pero poco las escogidas. Entonces, aceptar el llamado y tener pues la fe de que en algún momento lo van a lograr, que vean mi historia, que tal vez yo desde muy pequeña lo intenté, y yo, como te digo, no empecé como muchas, pequeñita, no, yo empecé vieja, yo estaba grande, y hay algunas compañeras que a los 14 años ya han hecho papel, ¿verdad? Cuando en mi caso yo hice papel a los 18 años, el primero, si no me equivoco, iba para 19 años, entonces no todas somos iguales, no me puedo comparar jamás con otra compañera, todas igual. En este programa que yo te dije, muy bonita la idea, porque todas van a ver las diferentes historias, eso es lo que me gusta, de hecho que te comentaba ahora ya por fuera, todas tenemos historias diferentes, ninguna historia es igual y eso es lo lindo, ¿verdad? Que aquí todas tenemos nuestra historia, todas tuvimos nuestro camino, unas más difíciles que otro, tal vez algunas tuvieron la oportunidad desde que al principio ganar, ¿verdad? Llegar y va usted, y de una vez, otras no tuvimos esa oportunidad, pero fuimos perseverantes, y eso es lo que nos llevó a poder lograr hacer los 3 papeles, ¿verdad? Pero mi consejo es servir con amor, humildad y perseverancia. Eso es lo más importante. Muy bien. Muchísimas gracias, Fran, por el espacio que nos diste, de verdad que sí. Muy bonito conocer toda la historia tuya, de verdad, con los papeles y demás. Y también agradecerles a todos ustedes por ver este capítulo.
y seguiremos durante este tiempo de la Cuaresma y Semana Santa con muchos capítulos más para que conozcan muchas más historias. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Estar junto a ti la vida entera, como lo estuvo María, la Virgen Bella.